nuestra gratitud al Señor por la vida de cada uno de ustedes, pastores. Que Dios los bendiga junto a sus esposas y sus familias. Hoy estábamos celebrando a nivel de todo el Ecuador el Día del Pastor Apostólico, en donde no celebramos solamente a un siervo fiel, celebramos la visión apostólica de una familia que supo entonar el uno con el otro para servir a una iglesia que amamos con el corazón. Quiero decirles que Dios los bendiga. Quiero enviarles un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Que lo que ustedes hacen engrandecen el nombre del Señor, y que la obra en el Señor no es en vano. Hoy los honramos delante de la congregación y les decimos gracias, porque vuestro trabajo es especial en el nombre del Señor Jesucristo. Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestras manos, y que hoy hayan podido tener un día muy especial. A cada uno de ustedes, un abrazo a cada una de las congregaciones que están aquí presentes. Mi esposa, lo que decía mi esposa es verdad. Yo le decía a Danielito hace un momento, llegar al comité del pueblo nos llena de emoción. Nos llena de emoción. Perdona que lo diga, Leito, lo voy a decir. Te aprecio mucho y sé que esta iglesia te ama mucho a ti, como a cada pastor que ha tenido aquí. Sin embargo, formó parte de nuestro proceso de crecimiento. Y estaba sentado allí y Marielita se acordó de algunas cosas que teníamos en el baúl de los recuerdos. Y yo no sé si ustedes quieran verlo un momentito, y si ustedes quieren verlo rapidito, algo que quisiera que ustedes vean, porque vi participar unos niños y me acordé de unos que antes eran adolescentes y que hoy ya están por allí casados y muy grandes. Y vean eso. Eso fue construyendo este templo aquí. Eso fue participando nuestros adolescentes en una convención. Ahí estaba Diana, Gaby, Jenny, Jacob, René, Gabrielita, Tati, Eder, Elías, Silvita, Henry, Jessica y otros más. Miren esos. Ya no tienen la misma cara. Con esos jóvenes empezamos a formar una fe y consolidar un propósito tan especial. Algunos eran muy jovencitos. Bueno, no estamos, seguimos casi iguales. Eso era en un campamento de hijos de pastores. Y se le fue la palomita ahí. Era la presidenta de las Dorcas en ese tiempo. Si alguno se identifica, les llevamos en el corazón a todos ustedes. Eso era allí encima, aquí en este lugar. Bueno, ese que está ahí soy yo, aunque no parezca. Una noche el hermano Cuascota y otros hermanos no podían pasar porque eran las 12 de la noche, 31 de diciembre. Nos agarró Año Nuevo fundiendo aquí y no se podía entregar esa batidora, porque ya esa mezcladora, porque ya los monigotes lo estaban quemando por todo lado. Y cada vez que vemos esto, cómo Dios ha bendecido a cada pastor y los ha bendecido a ustedes, y verlos perseverando en la gracia de Dios, no hace más que quebrantar nuestro corazón de agradecimiento a Dios, que Dios es fiel, con una iglesia que se pone en las manos de Dios. Y por ahí hay hermanos que colaboraron junto a mí en el trabajo del Señor, y que se los recuerda con mucho cariño. Algunos ya están en otras congregaciones, pero siguen en el mismo corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.
Todo esto lo ha hecho el Señor. Y no podemos cambiar lo que hace el Señor por lo que podemos hacer los hombres. Vivimos en el tiempo en donde todo parece tener una explicación lógica, donde lo visible y lo lógico dominan muchas veces nuestro pensar. Sin embargo, hay momentos en la vida donde lo natural no alcanza, donde lo natural no es suficiente, donde la ciencia no puede explicar una sanidad, donde la lógica no puede entender una provisión milagrosa, donde la razón se queda corta ante una manifestación divina. Es allí cuando aparece el Dios sobrenatural, el Dios que nosotros tenemos, que muchos médicos no pueden explicar lo que Él hace, que muchos padres no pueden entender lo que Dios puede hacer en la vida de alguien por quien usted está orando, pero que hay un Dios que actúa de una manera gloriosa. Le he titulado al tema de esta noche: el poder de lo sobrenatural. Yo le invito a que esté en pie, por favor. El libro de Gálatas, el capítulo 3. Los versos 1 al 4. Quiero agradecer la gentileza de mi estimado presbítero de extenderme esta invitación para poder estar junto con ustedes. Y para mí es un honor poder servirle al Señor y a su iglesia. El libro de Gálatas, el capítulo 3, los versos 1 al 4. Estos días no ha tenido descanso la garganta. Anoche estuvimos en el culto misionero en Los Jazmines, hoy la dominical, esta noche aquí, y mañana seguimos de fiesta con el Señor y esperamos sus oraciones siempre. Su palabra dice así. ¿Estamos listos? Alguien diga gloria a Dios. Yo le decía anoche a los hermanos en Los Jazmines y le decía, la verdad que veo un ambiente especial. Mientras cantaba me sentía la presencia del Señor aquí. Y le decía a los hermanos en Los Jazmines que quería recordarles algo. Y lo que quería recordarles es que estamos en una fiesta. ¿Y qué sucede cuando uno está en una fiesta? ¿Qué hay? ¿Tristeza? En una fiesta hay alegría. Y aquí el que está siendo homenajeado en esta fiesta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que gócese, disfrute, alabe, glorifique, exalte, haga lo que usted pueda hacer mientras lo haga en la presencia del Señor. Que Él se agrade de nuestra alabanza. Dice su palabra así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y mire estas preguntas un poco fuertes. ¿Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Está diciéndonos el Señor que estamos reemplazando algo que no debe ser reemplazado por nada. Y eso debe ser el poder sobrenatural del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él en esta hora nos hable a nuestro corazón. No sé cuántos vinieron con un deseo de escuchar palabra de Dios. No sé cuántos en esta noche llegaron diciendo: Señor, hoy se me hizo tan difícil poder llegar, pero hoy con la justa llegué. Señor, por favor, seguramente el enemigo quiso impedir que algo tú tuvieses conmigo. Pero dígale: Señor, esta noche he venido a escuchar tu voz. Que tu palabra encuentre un espacio en mi corazón. Que tu palabra encuentre cabida y que al salir de este lugar no salga emocionado por la palabra, sino convencido por ella, a seguir luchando esta batalla maravillosa de la fe. Bendito Dios, te quiero dar las gracias, oh Cristo amado, por darnos este momento tan especial de tu presencia. Oh, te pido, Señor, seas tú, oh Dios amado, hablándonos a cada uno. Habla nuestras vidas de manera muy especial. Trata con nosotros en esta hora de manera muy particular.
Que en esta hora, Señor, podamos a través de tu palabra, podamos, oh Dios, al recibir tu palabra, ser levantados, restaurados. Al sentir tu palabra en nuestro corazón, nuestra vida se goce, se alegre, se vivifique en ti. Si alguien está pasando por algún momento difícil, que escuche la palabra, porque allá donde está va a recibir sanidad, va a recibir libertad, va a ser restaurado, porque la palabra que llegará a su corazón producirá fe. Te pido, Señor, haz un milagro en la vida de alguien en esta noche. Que desde quien estamos en el altar, los siervos tuyos, hasta el hermano que está allá afuera, puedes escuchar ahora, pueda sentir el impacto que ella provoca cuando llega al corazón con autoridad y con poder, con esa autoridad que viene del cielo. Tú eres el que provoca todas esas cosas, Señor. Por eso apelamos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso, te pedimos, oh Cristo, que seas tú, Señor amado, llegando a cada corazón, tocando cada vida, haciendo un milagro en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso corazón esta noche. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro tanto y tiemblo. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro. Alguien que ha sentido a Jesús lo puede aplaudir en esta hora. Alguien que ha sentido a Jesús lo puede adorar en esta hora. Alguien que siente el toque de su presencia puede en este instante glorificar a Jesús, exaltarlo, permitir que Él obre poderosamente en su vida. Él es digno de ser honrado y glorificado. Por favor, tenga la bondad de tomar sus asientos y no desconecte su espíritu de la presencia del Señor. Si hay algo maravilloso en medio nuestro, es la presencia de Dios. Aquí nosotros, los pastores y los predicadores, solo somos instrumentos del Señor. El que lo hace todo aquí es el Señor Jesucristo. Él es el que se mueve, Él es el que toca, Él es el que hace milagro, Él es el que hace prodigio, Él es el que provoca avivamiento. No es mi voz, no es mi ímpetu, no son los aplausos, es la presencia de Dios aquí en medio de su pueblo. Hay momentos en la vida cristiana en que, sin darnos cuenta, estimados hermanos y estimados compañeros pastores, acostumbramos a hacer cosas con lo que tenemos. Comenzamos a hacer cosas con nuestros recursos, con nuestros dones, con nuestra preparación, con nuestra experiencia, con nuestra fuerza. Pero hay algo que no debemos olvidar y que debemos recordar con humildad y reverencia: es que la obra del Señor nunca se sostendrá con recursos humanos, sino con el poder de su presencia, con el poder de su Espíritu. Es Él el que lo hace todo. El mayor peligro de nosotros como iglesia o como predicadores es querer reemplazar la presencia sobrenatural de Dios por las herramientas humanas. Si usted nota la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, la historia nos revela de un principio inmutable: que todo lo que trasciende en el reino de Dios nace, crece y se sostiene por el poder del Espíritu de Dios. Moisés no libertó a Israel porque era un tremendo líder. Moisés no libertó a Israel por su sabiduría aprendida en casa de Faraón. Moisés no libertó a Israel por su capacidad de liderazgo. No, Señor.
Moisés lo hizo en el poder de aquel que le dijo: mi presencia irá contigo. Y si tu presencia no va conmigo, déjame tranquilo, porque lo único que puede hacer algo glorioso es la presencia del Señor Jesús en medio de nosotros. Los apóstoles no transformaron el mundo con su sabiduría, lo hicieron con el fuego sobrenatural del Espíritu Santo. Iglesia amada que estás aquí presente, Dios sigue siendo el mismo Dios sobrenatural, pero Él no comparte su gloria con nadie. Por eso nos llama a mantener como prioridad que sea su presencia en medio nuestro. Por encima de mis recursos, por encima de mis habilidades, por encima de mi talento, que yo reconozca que es su presencia la que necesitamos para que aquí suceda algo. ¿Cuántos creen que aquí está Jesús? Pues algo tiene que suceder entonces aquí, porque su presencia es la que necesitamos para que algo suceda. Dele ese aplauso al Señor. Es menester que entendamos que no fuimos llamados, hermanos, a impresionar al mundo con nuestra fuerza. No estamos aquí para impresionar al mundo con nuestra habilidad. No estamos aquí, hermanos, para impresionar al mundo, para impactarlo con nuestros recursos, sino con su presencia. Lo nuestro se agota, lo de Dios es eterno. Hace 20 años estábamos muy jóvenes, hoy ya no tenemos la misma fuerza, pero yo conozco a uno que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su poder no ha disminuido y su poder no ha menguado. Hoy puede hacer algo glorioso si alguien lo cree en esta noche. Hace unos meses atrás estuvimos celebrando una convención en Europa. Se cuenta que un día llegaron un grupo de hermanos ecuatorianos a este gran continente muy hostil, muy liberal en sus valores. Cuando ellos llegaron no tenían templos, hacían los cultos en los parques. No tenían dinero, con lo justo trataban de hacer algo. No había una influencia, un contacto de poder que los ayudara, de gobierno allá. Solo sabían orar y testificar las buenas nuevas de Jesucristo. Un día uno de ellos estaba en el parque cantando y predicando, y se acerca un periodista que estaba haciendo por ahí un trabajo y le dice: ¿ustedes son pocos? Y el hermano le dice: sí, somos pocos, pero vamos a llenar esta nación y vamos a llenar este continente. Y el periodista, así asombrado, le pregunta: ¿y cómo lo van a hacer? O sea, como medio burlándose, medio. Hay gente que se ríe de nosotros. Hay gente que se burla porque nos ve muy sencillos, porque nos ve muy tranquilos, pero no sabe el poder tan grande que poseemos, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en medio nuestro, que es capaz de derribar cualquier cosa. ¿Cómo planean conquistar este continente? Uno de ellos sonrió y dijo: la verdad que no lo planeamos conquistar, ya está conquistado. Solo no estamos esperando que Dios manifieste su gloria. 25 años después, más de 100 iglesias, más de 4,000 vidas salvadas para la gloria de Jesucristo. Y que se prepare Europa, que esto sigue en adelante, porque no vamos con nuestros recursos, vamos con el poder sobrenatural del Señor Jesús. Quiero decirle, iglesia, en esta hora,
que tenemos de parte de Dios un llamado muy especial. Y escúchelo en esta noche. No es un llamado cualquiera. Es un llamado que el Señor nos invita a servirle. No a servirle a un Dios cualquiera, a servirle a un Dios sobrenatural. ¿Y qué propósito tiene ese llamado? Despertar, provocar un despertar en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación. No sé si hay alguien aquí que ya siente esa llama dentro, que solo está esperando que alguien diga algo para ir a hacer eso que su corazón pareciera desbordarse. Porque hay un mensaje que debemos compartir, y ese mensaje es tan sobrenatural como el Dios del mensaje. Y qué importante que esta noche hayas llegado a este lugar para que escuches esta palabra, que no es otra cosa que una revelación divina, que te conecta con esa fuente inagotable de poder del cielo. Ese poder que te equipa con todas las herramientas necesarias para que a través de ti se desate un mover maravilloso del Espíritu Santo, hasta el punto que el mundo lo pueda notar, tu familia lo pueda notar, tu sociedad lo pueda notar y sea impactada por el poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Que al terminar esta fiesta, al terminar este culto, al concluir este mover espiritual, esta celebración, se quede impregnado en ti ese deseo, a tal punto que tu vida sea movida por el poder sobrenatural del Señor. La fe que tenemos nosotros es sobrenatural. ¿Y saben por qué? Porque así es Dios. La fe que tenemos nosotros no es un sistema filosófico, no es una religión muerta, es una relación viva con un Dios que trasciende lo natural. El Dios nuestro es sobrenatural. Así nació para venir a salvarnos de una manera sobrenatural. Que a mí me llama la atención ese versículo que está en San Lucas capítulo 1, que pareciera que está mal puesto, pero algo tiene que hacer allí, que dice: porque nada hay imposible para Dios. Caminó sobre las aguas, multiplicó panes, resucitó muertos, venció la muerte, y todo eso es natural. ¿Qué es? Que no sucede entonces lo que pasó con la iglesia en Galacia. Y traigo este mensaje para ti, iglesia del Señor y ministros de Cristo Jesús. El apóstol Pablo tuvo que hacer una pregunta. No sé si tenga que hacerla yo también en esta noche. El apóstol Pablo la hace de una manera tan firme, tan fuerte, y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Hermanos, esta palabra significa ejercer sobre alguien un dominio o atracción irresistible. ¿Quién los fascinó? Porque estaban en el Espíritu. Hacían las cosas con el mover del Espíritu. Pero ¿quién los perturbó para que ahora ya no lo hagan por el Espíritu, sino porque lo hagan en la carne? En el griego hay una traducción que dice: ¿quién los embrujó? Dándonos a entender que un espíritu malo empezó a meterse por allí en medio, a operar en medio de la iglesia. Y Pablo había descubierto la razón. ¿Sabe cuando alguien se deja fascinar
cuando pierde el propósito de la cruz. Cuando pierde la visión de la cruz. Y cuando pierde la visión, el conocimiento y el propósito, hermanos, cuando el propósito se desconoce, es imposible caminar en unidad hacia una misma meta. La falta de propósito abre la puerta a la carnalidad y al legalismo, porque no hay dirección divina. Y mire lo que le dice Pablo a la iglesia: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿a dónde iban a terminar? Ahora vais a acabar por la carne. Significa que empezaron bien. Iglesia, qué importante es empezar bien, pero terminar bien también. Porque muchos comenzaron en el Espíritu. Muchos ministerios fueron imparables en el mover del Espíritu. El Espíritu Santo era su guía y su fuerza, pero cuando se desvió la mirada del objetivo supremo, entonces se dejó de depender del Espíritu. Y cuando dejamos de depender de Dios y nos confiamos y comenzamos a confiarnos en nosotros, todo va en declive. Al sustituir la dependencia divina por recursos humanos, se cae en carnalidad. La mente carnal está basada en la realidad mundana. Y quiero aclarar, hermanos, que ser una persona inteligente o de intelecto brillante no es malo, siempre y cuando esté guiado por el Espíritu Santo. Y esta noche yo te exhorto en el nombre de Jesús a no caer en esa trampa. Vuelve tus ojos al Señor. Vuelve tus ojos a depender del Espíritu Santo. No permitas que su poder sobrenatural, hermanos, se aparte de tu vida. Que esta noche se encienda en tu corazón ese fuego de seguir creyendo y apoyándote en el Dios sobrenatural. El apóstol Pablo era un hombre deslumbrante, inteligente, pero él dijo: no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo sin el Espíritu Santo no soy nada. Yo defiendo, hermanos, y valoro la preparación intelectual. Deseo que los jóvenes estudien, que vayan a la universidad. Los animo a completar sus carreras con excelencia. Pero el problema surge cuando intentamos usar nuestra mente carnal para comprender lo espiritual. En ese momento nuestra mente deja de ser aliada y se convierte en enemiga de nosotros, porque quiere suplantar lo divino por lo natural. Y hoy es doloroso ver a muchos hermanos, a numerosas denominaciones, e incluso pastores y congregaciones que han perdido el propósito de la cruz. Pero también es motivo de gozo experimentar cómo, hermanos, como en esta noche está pasando, que todavía existe un hermoso remanente de hombres y mujeres que mantienen su mirada en Jesús. Sus familias, sus pastores, sus líderes siguen creyendo que mientras dependamos del Espíritu, mientras dependamos de lo sobrenatural, mientras dependamos del Señor, el impacto que causa esta iglesia será glorioso en el nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor Jesús. Es muy peligroso empezar en el Espíritu y terminar en carnalidad. Y voy a decirlo con mucho dolor y con mucha responsabilidad. Hoy hay congregaciones, familias que han perdido la visión de la cruz. Muchos están viviendo la ausencia de la gloria de Dios, lejos de su presencia, sin autoridad espiritual. Por eso lo que hacen no produce, no prospera. Y peor aún cuando han sustituido lo espiritual por lo anímico.
enfocándose en lo del alma y no en el poder sobrenatural de Dios. Cuando se pierde la esencia de lo sobrenatural, comenzamos a buscar recursos humanos para provocar lo que solo lo espíritu puede provocar. Cuando ya la gloria de Dios no se mueve de la misma manera, nos desesperamos por buscar otros recursos para que la gloria de Dios se mueva con mis recursos humanos. Programas en lugar de presencia, estrategias en lugar de unción, entretenimiento en lugar de encuentro divino, motivación humana en lugar de revelación del Espíritu, psicología barata en lugar de arrepentimiento y transformación que solo lo provoca el Espíritu Santo, redes sociales en lugar del mover del Espíritu, marketing en lugar de mensaje de salvación. Estos sustitutos, escúchelo en el nombre de Jesús, estas cosas quizás llenen sillas, pero no salvan almas. Quizá emocionan, porque a la gente le gusta la emoción, pero no transforma. La religión es sin poder, hermanos, o el mover, o el cristianismo sin poder. Es como un cuerpo sin alma. Se ve bonito, pero está muerto. Y esta iglesia no nació para permanecer inerte. Nacimos en medio del mover del Espíritu Santo. Nacimos en medio del avivamiento. Y cuando nada sucede nos preocupamos, porque así no nacimos. Nacimos en medio de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios no se vaya de en medio nuestro. Que el poder de Dios no se vaya de nuestros cultos. Pero ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando se ha sustituido lo sobrenatural, el ingrediente sobrenatural. Pastor, pero ¿qué es lo sobrenatural? Quiero decirles que tenemos un Dios sobrenatural. A ver, dígalo en esta noche: mi Dios es sobrenatural. ¿Habrá alguien que lo pueda decir con seguridad? Porque su Dios no es cualquiera. A ver, diga: mi Dios es sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es todo aquello que pertenece a lo creado, que puede ser explicado, es accesible a la razón humana. Es accesible a la experiencia a través de los sentidos. La lluvia, el crecimiento de las plantas, el funcionamiento del cuerpo humano. Eso es natural. Pero ¿qué es lo sobrenatural? Y aquí quisiera que usted pudiera lograr asimilar lo que el Señor tiene para usted. Lo sobrenatural es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. No puede ser explicado por la razón humana. Es cuando el médico dice: no puede ser. Es cuando las personas dicen: pero es imposible. Es cuando te ven a ti y te dicen: y tú no eras el que decías malas palabras, el que hacías esto, el que estaba bajo la opresión de estos vicios. Tú no eras aquello. ¿Qué te pasó? Lo sobrenatural es Dios ejerciendo dominio sobre la esfera natural. Hermanos, al ámbito sobrenatural solo se accede por la fe. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el Dios sobrenatural, el Dios que nosotros tenemos, un Dios eterno.
Para decirlo en términos más sencillos y comprensibles, lo sobrenatural es la aceleración de lo natural. O sea que lo natural sería la desaceleración de lo sobrenatural. Cada vez que tu vida espiritual está en decadencia, le está faltando el ingrediente sobrenatural. Cada vez que nuestro ministerio, estimado pastor, está en decadencia, le falta el ingrediente sobrenatural. Ya no hay impacto de poder, ya no hay mover del Espíritu Santo. Entonces lo sobrenatural no está allí en ese momento. Tu vida, tu familia, tu ministerio no anda bien, incluso sientes que tu vida se está marchitando. Entonces el ingrediente sobrenatural se ha perdido. Pero cada vez que usted está acelerado, entiéndase por acelerado a no hacer las cosas sin pensar, sin medir consecuencias. Entiéndase por aquel que avanza, aquel que no se queda pasivo, aquel que sabe el objetivo, sabe para dónde va, sabe en nombre de quién vamos. Esta iglesia no camina a la deriva, esta iglesia camina en el nombre glorioso de Jesucristo. Sabe su derrotero, sabe para dónde vamos a llegar y creemos que lo lograremos en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo en esta noche. Dios te trajo a ti a este culto para acelerarte. Si antes estabas caído, mi hermano, te vas a levantar. Si estabas por ahí pasivo, estimado servidor, en esta hora te vas a activar. Si estabas golpeado por el desánimo, estimado compañero, Dios te va a restaurar. Porque esta noche te trajo a este culto para acelerarte en el nombre de Jesús, para acelerar tu vida cristiana, para acelerar tu servicio, para acelerar tu ministerio. Dígase que esta noche yo voy a salir de este culto acelerado en el nombre de Jesús. Y si tienes que hacer los cambios, hágalo en esta noche. Los que manejan carros sincrónicos y el carro va muy despacio, es que va en primera. ¿Y qué hace? Segunda. Y quiere más velocidad, tercera. Y pues yo creo que puedo más. Y sube a cuarta y quinta y sexta. Y hermanos, que se aparte el diablo, porque esta iglesia se va a acelerar en el nombre de Jesús. Nada nos va a detener, nada va a causar que esta iglesia se detenga, porque no vamos con nuestros recursos, vamos con lo sobrenatural de Dios. Quítale a la iglesia lo sobrenatural y verás cómo se detiene. Quítale a tu ministerio lo sobrenatural y perderá el brillo. Quítale a tu servicio lo sobrenatural y todo se vuelve rutinario. Sin lo sobrenatural, esta iglesia se desacelera, deja de crecer, no madura, no prospera y termina marchitándose espiritualmente. Pero cuando el poder sobrenatural de Dios vuelve a ocupar su lugar, la gloria de Dios desciende. Cuando lo sobrenatural empieza a ocupar su lugar, su presencia se hace tangible. El fuego del Espíritu Santo renueva lo que parece que estaba muerto. El gran error que estamos viviendo muchos es que hemos permitido que lo religioso, lo mundano y lo natural invadan nuestros altares, invadan nuestros templos. Cuando la iglesia sustituyó la unción por la apariencia, la presencia por el programa, el fuego por la forma, perdió lo sobrenatural.
Y al no haber manifestación del poder de Dios, comenzamos a buscar sustitutos humanos para llenar el vacío que solo lo provoca lo sobrenatural. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Es el tiempo de seguir volviéndonos a lo sobrenatural. Es el tiempo de dejar de depender de lo natural y comenzar a acudir a lo sobrenatural. No podemos permitir que sustitutos vengan a reemplazar lo sobrenatural de Dios. Iglesia, no podemos permitirnos que sustitutos vengan a reemplazar el mover de Dios a través de su Espíritu. Y quiero hablarles brevemente, rápidamente, de algunos sustitutos que quisieron reemplazar lo sobrenatural. Cosas que no podemos permitirlo en el nombre de Jesús. La teología tomó el lugar de la revelación. Alguien dirá, pastor, pero usted estudia teología. Sí, y ya le explico. ¿Qué es la teología? Es el esfuerzo del hombre por estudiar a Dios con su mente y con su razonamiento. Y eso es correcto. Sin embargo, para que ese estudio sea verdadero y efectivo y produzca transformación, necesita estar acompañado por la revelación del Espíritu Santo. En otras palabras, debemos mantener un equilibrio entre el conocimiento que proviene del estudio de la palabra de Dios y la revelación que proviene del Espíritu. Cuando la palabra y el Espíritu se combinan, cuando el conocimiento se une a la revelación, entonces la vida del creyente es transformada. Algunos podrían decir, pastor, ¿y usted estudió teología? Todos los que estamos aquí en el altar lo hemos hecho, con maestros, con pastores, instruidos con maestros, con revelación. No estoy en desacuerdo de los institutos bíblicos. De hecho, formamos parte de esas enseñanzas. Apoyamos nuestras escuelas de discipulado para capacitar servidores. Y eso está más bien, eso está muy bien. Pero hay algo que jamás debemos olvidar. Que quienes enseñamos y formamos a otras personas debemos tener experiencia con lo sobrenatural. No basta con solo tener conocimiento académico o teológico. Se necesita vivencia espiritual. Porque la teología sin el soplo del Espíritu Santo se convierte solo en información, conocimiento de Dios limitado por la razón y el entendimiento humano. El estudio sin presencia es letra muerta, pero cuando el Espíritu da vida a la letra, entonces el conocimiento se convierte en poder de Dios. En el griego del Nuevo Testamento existen dos palabras que me llaman profundamente la atención. La una es logos, que significa palabra, mensaje, discurso, pensamiento. Bíblicamente hablando, el término logos se refiere a la palabra general de Dios, a esa palabra escrita, a esa palabra revelada eterna, que expresa su pensamiento y su voluntad. Además de eso, Juan capítulo 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero allí en el logos, hermanos, aquí el logos se refiere a Cristo mismo como la palabra viva de Dios, la expresión perfecta de su mente y su naturaleza. Logos también representa la palabra escrita, es nuestra Biblia, es decir, la escritura, el mensaje escrito y completo de Dios al hombre. Pero hay otra palabra, y esa palabra es rema. Significa la palabra declarada, la palabra hablada. Rema se refiere a una palabra específica que el Espíritu Santo hace viva y personal en nosotros. La Biblia dice que la fe es
y el oír, eso es rema. Aquí el rema no es la palabra escrita general, sino la que Dios te habla directamente, la que cobra vida en ti, aquella que cuando tú estás leyendo un texto y lo has leído siempre y siempre lo entiendes así, pero de pronto ese día algo te salta y tú dices: wow, yo no lo había entendido así, y te dan ganas de aplaudir ahí solito en la mesa donde estás leyendo y dices: Señor, pero gracias porque me has revelado algo que no entendía. Eso se llama rema, cuando Dios te habla directo a tu corazón, a tu mente, a tu vida, y eso te transforma. Jesús está diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, que ha resucitado, o algún otro profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice: bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El rema de Dios es palabra revelada de parte de Dios al corazón de cada uno. Necesitamos volvernos al poder sobrenatural donde Dios nos revela su palabra. Segundo sustituto: los programas de los hombres han sustituido la guía sobrenatural del Espíritu Santo. Iglesia maravillosa, esta iglesia nació en el mover del Espíritu Santo. Aquí no podemos sustituir al Espíritu Santo por programas humanos. Aquí necesitamos seguir dependiendo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dice quién debe ir, qué debe decir, qué debe predicar. Es el Espíritu Santo el que debe tomar el control en nuestros eventos, en nuestros cultos, en nuestras acciones. Dijo el proverbista Salomón: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Sin embargo, hoy por hoy pretendemos realizar servicios en la iglesia de acuerdo a nuestros propios programas, plantearnos programas, actividades sin tomar en cuenta al Espíritu Santo. Se envía a la gente sin la aprobación del Espíritu y comienzan los problemas en nuestra iglesia. Ya no dejamos que sea el Espíritu Santo el que tome la iniciativa. Nosotros queremos ponerle los planes a Dios, que se ajuste Dios a nuestros planes. Es el tiempo de volver a dejar que sea el Espíritu Santo el que tome el control. Sin el toque de lo sobrenatural no sucedería nada en la vida de nadie. Hay momentos que el Espíritu Santo comienza a dirigirte. Los predicadores serán testigos que hay momentos que nos hemos parado en este púlpito con todos nuestros apuntes y el Espíritu Santo dice: no, eso no quiero. Hay momentos que el hermano va a cantar y estando aquí justo el Señor le dice: ese himno no, yo no quiero ese himno. Hay momentos cuando tú quieres hacer otras cosas y el Señor te dice: solamente alábame, solamente glorifícame, solamente exáltame, solamente adórame. Y en medio de ese ambiente de adoración, el Espíritu Santo empieza a tomar el control. El Espíritu Santo empieza a tomar la iniciativa. Que deja lo que sea el Espíritu Santo. La razón sustituyó el caminar por fe. Hermanos, tratar los asuntos divinos con una mente carnal no nos lleva a sentir su presencia, nos lleva a limitar a Dios y a su poder sobrenatural.
Es el momento de volvernos a la fe. Hoy todo se razona, hoy todo se analiza. ¿Qué es la fe? La habilidad para creer por encima de cualquier razón humana. En la Biblia la mayoría de las cosas que Dios hizo no tienen sentido. No tienen sentido. Lo razonamos y no lo encontramos. ¿Cómo Dios le va a hablar a una higuera? ¿Cómo Dios le va a hablar al viento? Le va a hablar a la tempestad. Pero Dios, ¿en qué cabeza se va a acercar a una tumba a decirle a alguien que tiene 4 días: Lázaro, levántate? ¿Cuántas veces a nosotros los pastores el Señor nos dijo: compra ese lugar, compra ese edificio, compra ese terreno? Y alguien dijo: pero pastor, es muy grande, pero pastor, es muy caro, pero pastor, no se va a llenar, pero pastor, no lo vamos a lograr, somos pobres, no tenemos. Pero hay una voz que te dice: hazlo, consíguelo, cómpralo, búscalo, empréndelo, porque yo te lo estoy ordenando. Y cuando le crees al Espíritu, cuando le obedeces al Espíritu, cuando tu fe entra en contacto con el Espíritu, entonces vas a hacer algo glorioso. Era presidente de jóvenes y nos visitó un pastor de los Estados Unidos y estuvo en una convención con nosotros, y tomándonos un café después de la convención, hablando de todas las cosas que Dios sabe hacer, me dice: Joel, hay algo de lo cual yo no me siento contento. Hay algo que yo llevo sobre mis hombros. Yo le digo: así, sí, no todo lo que yo he hecho me ha salido bien, hay cosas que me han salido muy mal. Cuando dejé de lado lo sobrenatural, y con toda la fama y predicador que es, dijo: yo no puedo dejar lo sobrenatural, porque es lo que sostiene a un predicador, es lo que sostiene a una iglesia, es lo que sostiene a una vida. Me llama una hermana y me dice: mi hermano Samuel, por favor, venga, ayúdeme, una mujer desesperada. Ayúdeme, por favor, pastor. Me encuentro en la clínica, mi hijo está muy grave. Por favor, venga. Ayúdeme, que no sé qué hacer, estoy desesperada. Y el pastor le dice: hermana, voy para allá enseguida. Un congestionamiento terrible en el camino. El tiempo pasó y cuando llega el hermano va corriendo al lugar donde estaba la habitación, y cuando él llega al sitio de información está una mujer casi gritando, llorando, la mamá del muchacho. Y le dice: pastor, ya se murió. Yo le agradezco de todas maneras, pero mi hijo ya se murió. Yo lo estaba esperando, pero mi hermana, mil disculpas, hubo un embotellamiento terrible. Pastor, sí, ya murió mi hijo. Y el Espíritu Santo le dice al pastor: entra y dile al muchacho que se levante. Compañero, que Dios nos diga esto y entra y dile que se levante, y comienza uno: y si no se levanta. Y si frente al médico, la enfermera que está allí frente a mí y que está allí mirando, y que yo soy predicador y vengo a orar y le vengo a hablar a este muerto, y el muerto no se levanta. Y él empieza a luchar entre la razón y la fe. Yo no sé si hay algo que para ti parece que está muerto, pero el Señor te dice en esta noche que no sustituyas lo sobrenatural, porque el poder de sobrenatural del Señor todavía está vigente en medio nuestro. Todavía está vigente en medio nuestro. La fe no necesita ser razonada. Si lo razonas, ya no es fe. Y el pastor no sabe qué hacer.
Y le dice: ¿dónde está el niño? Y entran con su madre. Y el muchacho está muerto allí, los médicos se están preparando. Y el espíritu le dice: dile que se levante, pero él no puede decirlo. Me dice: hermano Joel, créame que yo me acobardé. Yo me llené de cobardía y le digo: hermana, bueno, pues seguramente Dios quiso llevarse al muchacho. A lo mejor mañana ese muchacho se iba a apartar del Señor. Pues a la verdad, pues Dios es el soberano, Él es el dueño de la vida. Oremos para que la familia, pues Dios les dé tranquilidad y paz. Y dice Joel: esa muerte la llevo sobre mis hombros, porque yo solo pensé en mis recursos, yo solo pensé en mi habilidad, yo solo pensé en lo natural. Y lo natural no puede levantar muertos, lo natural no puede arreglar problemas. Pero por algo esta iglesia tiene un Dios sobrenatural, capaz de hacer milagros. Que si alguien activa su fe en esta noche, comienza ya no a permitir que lo natural sustituya lo sobrenatural. Yo no sé qué momento tan duro estás viviendo, pero yo en esta noche quiero decirle a alguien: aquí está el poder de Dios, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Dios sobrenatural, aquí está el que te puede llenar de autoridad para que impactes a tu pueblo, a tu familia, a tu nación, a tu ciudad, donde tú te encuentres. El Dios sobrenatural está aquí en esta hora. Habrá en este día alguien que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero salir ardiendo con el fuego de tu espíritu de este culto. Será alguien que en esta noche pueda decirle al Señor: yo quiero salir con una visión sobrenatural. Habrá alguien aquí en esta noche que quiera decir: yo te creo, Señor, yo creo que tú tienes el poder. Yo voy a invitar que esté en pie, por favor. ¿Cuántos creen que necesitan una cita con el Señor en esta noche? ¿Cuántos creen que necesitan una cita con el Señor en esta noche? ¿Cuántos creen que en esta noche el Dios sobrenatural que está aquí puede hacer un milagro en ti? A veces no se necesita la fe del que necesita. A veces se necesita la fe de aquel que es padre, familiar, amigo de aquel que está necesitando algo. Un hombre estaba paralítico y el Señor no miró la fe del paralítico, miró la fe de aquel que llevaba al paralítico delante de Jesús. Habrá alguien en esta noche que pueda decirle: Jesús, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú lo puedas lograr. Ya no voy a permitir que lo natural sustituya lo sobrenatural. Hoy me deposito en el poder del Espíritu Santo y que tu Espíritu haga lo que tenga que hacer en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi ser. Levanta tus manos en esta hora. Habrá alguien aquí que quiera decirle: Señor, yo creo en tu palabra. Habrá este día un joven que quiera venir corriendo a los pies de Cristo. Habrá alguien que necesite de Dios, que Dios queme las impurezas y haga algo nuevo con uno que tenga fe en esta noche. Algo puede pasar, algo puede suceder, algo puede acontecer, porque el Dios sobrenatural llena este auditorio, llena este lugar, llena su presencia cada rincón de este sitio. Empieza a adorar a Jesús en esta noche. Empieza a adorar a Jesús en esta noche. Empieza a adorar al Señor en esta noche.
Empieza a exaltarlo a Él en esta noche. Empieza a glorificarlo. Dile: Señor, tú eres Dios sobrenatural. Hay un milagro de Dios para tu vida en esta hora. Hay un milagro de Dios para tu vida en esta hora. Hay un milagro de Dios para tu vida en esta hora. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede creerlo y acercarse y decirle: Señor, yo creo? Gloria a Dios por esos jóvenes que están viniendo. Gloria a Dios por esos jóvenes que quieren que a partir de ahora haya un cambio, una transformación, que algo glorioso suceda en la vida de alguien, que Dios marque la vida de alguien, que Dios impacte el corazón de alguien, que de aquí se vayan jóvenes llenos, encendidos por el poder del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios descienda, que el poder de Dios restaure, que el Espíritu Santo haga un milagro en la vida de alguien.